¿Cómo es que un Boeing 777, uno de los aviones más grandes y modernos, puede desaparecer sin dejar rastro? No puede. Todo lo perdido deja una huella. Hay misterios en el mundo. Y luego está la historia del MH370. Esta es una historia tan llena de preguntas y teorías que es casi imposible contarla sin recurrir a la pura especulación. Esta es la razón por la que me he abstenido de cubrirla hasta ahora. Pero dado que en el momento del lanzamiento de este video han pasado 10 años desde que 239 personas desaparecieron sin dejar rastro, he decidido hacer una excepción. Esta historia se crea con un solo objetivo, y ese es persuadir a las autoridades para que reinicien la búsqueda del Boeing 777 desaparecido. Y con eso, espero también proporcionar algún cierre a las familias, algunas de las cuales he estado en contacto antes de hacer este video. Hoy compartiré con ustedes nuevas posibles evidencias basadas parcialmente en una tecnología que ha sido mejorada y refinada durante los últimos años, hasta el punto de que ahora pueda posiblemente proporcionar nuevas pistas sobre dónde este avión terminó finalmente. Esta es la historia del vuelo 370 de Malaysian Airlines, hasta donde sabemos. El 7 de marzo de 2014, una tripulación de Malaysian Airlines se registró para un turno nocturno que los llevaría desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur en Malasia hasta el Aeropuerto Internacional de Beijing en China. A pesar del retraso, se esperaba un turno agradable con un tiempo de vuelo estimado de solo 5 horas y 34 minutos, llegando a Beijing a mediados de la mañana del día siguiente. El capitán del vuelo llegó primero y se registró en la sala de tripulación de Malaysian Airlines a las 22:50 hora local. Luego fue seguido por su colega, el primer oficial, alrededor de 25 minutos después. Este estaba planeado como un vuelo de entrenamiento para el primer oficial, ya que estaba completando un curso de transición desde el Airbus A330 al Boeing 777 en el que volarían en este vuelo. El entrenamiento había ido realmente bien hasta este punto y si todo iba bien en este vuelo, sería recomendado para la revisión final por el capitán para el siguiente deber. Dicho esto, esta era la primera vez que estos dos pilotos planeaban volar juntos, lo que podría explicar por qué el capitán había llegado un poco antes. Verás, es bastante común que nosotros, los instructores, lo hagamos si necesitamos revisar el expediente de entrenamiento de alguien, por ejemplo, antes de los vuelos para verificar si hay áreas que podrían requerir atención especial. Después de que el primer oficial se registró, ambos pilotos realizaron la sesión informativa previa al vuelo, que parecía bastante sencilla según lo que podían ver. El clima en Kuala Lumpur era agradable y estaba dominado por una alta presión subtropical centrada en Tailandia, y el clima en Beijing, su destino, también parecía bastante bueno por lo que podían ver. El único problema potencial era que a 2/3 del camino pasarían por una corriente con bastantes vientos fuertes que podrían causar turbulencia, pero fuera de eso parecía sencillo. Con eso en mente y sin NOTAMs que afecten el vuelo, los pilotos centraron su atención en el plan de vuelo. Había 2 alternativas listadas para Beijing y, teniendo en cuenta ambas, los pilotos decidieron un combustible final de 49.100 kilos, que estaba en línea con la cantidad esperada para este vuelo, ni sustancialmente más ni menos de lo requerido. Este combustible daría al avión una autonomía aproximada de 7 horas y 31 minutos, alrededor de 2 horas más que el tiempo de vuelo anticipado, y eso, por supuesto, se volverá muy importante en esta historia. Entonces, ¿quiénes eran los pilotos que iban a estar a cargo de este vuelo? El capitán era un hombre de 53 años con un excelente historial de 33 años en Malaysia Airlines. Estaba casado y tenía 3 hijos, y en su tiempo libre participaba en el partido de oposición local, ayudaba a entregar comestibles a los ancianos y jugaba con algunos aparatos electrónicos de casa. También había iniciado un canal de YouTube, que por cierto todavía está allí, donde mostraba cómo reparar ciertos electrodomésticos de casa y, crucialmente, donde mostraba su simulador casero que había construido para poder practicar su oficio en casa. Este simulador sería investigado a fondo más tarde.
había sido borrado semanas antes del vuelo, pero el investigador aún encontró algunos puntos referentes de interés, ingresados manualmente en una memoria de respaldo, pero sin resultar en algo concluyente. En resumen, el capitán gozaba de estabilidad financiera, buena salud y era un miembro respetado y confiable de su comunidad. En términos de su carrera en la aviación, había comenzado cuando fue aceptado en un programa patrocinado por Malaysian Airlines en 1981. Finalizó sus licencias y empezó a volar para ellos en 1983. Luego trabajó su camino por los rangos, comenzando en el Fokker F-27 y luego el 737-200, el Airbus A300, y finalmente obtuvo su primer comando en el Fokker 50. Esto fue seguido por el comando en el 737-400 y el Airbus A330, hasta que en realidad, en mi cumpleaños, el 22 de septiembre de 1998, recibió su comando en el Boeing 777, que luego continuó operando hasta el día de este vuelo. Su buen historial y antigüedad finalmente le dieron la oportunidad de también convertirse en instructor de calificación, así como en examinador de este tipo, y fue en esta instancia que iba a operar el vuelo 370 de Malaysian Airlines esa noche. Tenía una experiencia total de poco más de 18.400 horas, y 8.659 de esas horas habían sido voladas en el Boeing 777. El primer oficial tenía 27 años y era soltero. También había sido aceptado como piloto cadete en la aerolínea durante 2008 y al principio voló en el Boeing 730 y 7400. Luego cambió a la flota de Airbus A330 en 2012 y luego al Boeing 777 en noviembre de 2013, solo unos meses antes de este vuelo. Y obviamente por eso todavía estaba en entrenamiento. Tenía una experiencia total de poco más de 2.800 horas, solo 39 horas en este tipo de aeronave. No se menciona mucho más sobre el primer oficial en el informe final, excepto que se le conocía como una persona agradable con economía estable y sin cambios importantes recientes en su vida. Ahora, dada la gran diferencia en experiencia, antigüedad y el hecho de que este era un vuelo de entrenamiento, se puede suponer fácilmente que el gradiente de poder en la cabina habría sido bastante pronunciado, pero nada indicaba problemas personales entre estos dos colegas. También ambos habían recibido más del descanso requerido antes del vuelo y sus licencias y exámenes médicos estaban al día. Después de completar la preparación previa al vuelo y la sesión informativa, los pilotos se reunieron con los 10 miembros de la tripulación con quienes estaban programados para operar. Esta era una tripulación con vasta experiencia, con el asistente más junior teniendo 13 años de vuelo y el más senior con más de 35 años, por lo que la sesión informativa habría sido bastante rápida y eficiente. Al finalizar, caminaron juntos hacia el avión que el equipo de tierra preparaba para ellos afuera. Era un majestuoso Boeing 777-200ER, equipado con dos motores turbofan Rolls-Royce Trent 892 Bravo, y estaba en perfectas condiciones de funcionamiento según el registro técnico. El único punto de interés era que el cilindro de oxígeno de la tripulación de vuelo se había llenado justo antes del vuelo, pero esto era una cosa de mantenimiento rutinario. Ahora hay numerosos sistemas a bordo de esta aeronave que serán importantes para esta historia, y para explicarlo tendré que ser bastante técnico en algunos lugares, pero eso es en parte lo que hacemos aquí en el canal. De todos modos, los pilotos decidieron que el primer oficial volaría este vuelo, por lo que comenzó la preparación previa al vuelo tan pronto llegó a la cabina. Esto incluyó la introducción de información de vuelo, como el número de vuelo y la información de la aerolínea, en la computadora de gestión de vuelo y visualización de control, lo que hizo a las 23:56:08. Tal vez te preguntes cómo podemos saber eso con tanta exactitud, y esto se debe al sistema que jugará un papel crucial aquí. El sistema de comunicación, direccionamiento e informe de aeronaves, más comúnmente conocido como ACARS. Este sistema de enlace de datos digitales conecta a los proveedores de datos terrestres directamente con la aeronave mediante comunicaciones de frecuencia muy alta o satelitales. Permite a las personas en tierra enviar cosas como planes de vuelo actualizados y hasta hacer llamadas, o enviar mensajes directamente a la aeronave cuando está en el aire.
Y la parte de este sistema que va a ser más importante aquí es el sistema de comunicaciones por satélite o sistema SATCOM. El sistema ACARS se inició y estableció un enlace a través del SATCOM a las 23:54 y aproximadamente 1 minuto y 20 segundos después capturó las primeras entradas del primer oficial, justo como lo acabo de mencionar. Esto demostró que el sistema funcionaba bien al principio de este vuelo y vale la pena mencionar aquí que el sistema utiliza 2 antenas satelitales diferentes, dependiendo si es que el sistema de navegación de la aeronave está funcionando o no. Recuerda eso. De todos modos, mientras el primer oficial estaba trabajando en la cabina, pronto recibió un mensaje del sistema ACARS que contenía algo conocido como un NOTOC. Los espectadores frecuentes de este canal sabrán que esto significa notificación al capitán y normalmente se envía si el avión llevara mercancía peligrosa. En este caso, en realidad, no había mercancía peligrosa a bordo, solo una carga especial que se estaba cargando, consistiendo en varias toneladas de mangostanes que al parecer tenían una tendencia a filtrar jugo y agua y por lo tanto tenían que ser revisados de cerca. El mensaje NOTOC confirmó que la carga había sido revisada y que no estaba filtrando, pero lo que no decía era que también había casi 2,5 toneladas de baterías de iones de litio cargadas a bordo. Pero estas baterías estaban empaquetadas individualmente y almacenadas de tal manera que no se consideraban mercancías peligrosas, descartándose como posible causa de lo que sucedería. Finalmente, el capitán regresó de su recorrido y junto con su colega completaron el resto de las preparaciones breves previas al vuelo y a tiempo el primer oficial llamó a Kuala Lumpur Delivery para solicitar su autorización de salida. El controlador de entrega les informó que podían seguir la salida PBOS Alfa-1 desde la pista 32R, con un ascenso inicial de 6,000 pies con código de transpondedor 2157. Esto fue repetido por el primer oficial y menos de 2 minutos después, Malaysian 370 también solicitó empuje e inicio, lo cual fue aprobado casi inmediatamente. Tras el retroceso, la aeronave recibió autorización de taxi y comenzó a rodar hacia la pista 32 derecha en la oscura noche malaya. Y para cualquiera que estuviera observando la aeronave, todo parecía completamente normal, pero esta iba a ser la última vez que alguien viera esta aeronave con sus propios ojos. ¿Y qué pasaba con los pasajeros entonces? Había 227 pasajeros a bordo de 14 naciones diferentes. 153 eran de China, lo que los convierte en el grupo más grande, seguido por 50 de Malasia y 7 de Indonesia. 2 de esos pasajeros fueron encontrados más tarde volando con pasaportes robados y fueron identificados como iraníes que probablemente estaban buscando el estatus de refugiados y no se consideraban una amenaza. Ninguno de los otros pasajeros levantó sospechas, lo que significa que había un total de 239 pasajeros y la tripulación a bordo cuando el gigantesco Boeing 777 se alineó en la pista 32R y comenzó a acelerar sus motores. A las 12:48 con 7 segundos del 8 de marzo, la torre de Kuala Lumpur autorizó el despegue del vuelo 370 de Malaysian Airlines. El primer oficial estaba al mando en este punto y, por lo tanto, había entregado la radio al capitán y después de que los motores se estabilizaron, presionó los botones de toga y el avión comenzó a acelerar por la pista. A los 42 minutos pasada la medianoche, el sistema SATCOM registró que el avión estaba en el aire y luego continuó transmitiendo los códigos de identificación del avión junto con todos los demás datos normales y esto solo mostraba que todo estaba completamente normal en esa etapa. Los procedimientos en Kuala Lumpur requerían que los pilotos cambiaran automáticamente a la frecuencia de salida después del despegue, lo que el capitán hizo en ese momento.
Después de identificarse, el controlador les ordenó cancelar la salida por instrumentos estándar y en su lugar proceder directamente hacia el punto de referencia Igari y ascender hasta el nivel de vuelo 180. Es bastante común que los controladores den autorizaciones como esta, especialmente en la noche, cuando normalmente hay menos tráfico. Y por lo tanto es más fácil dar este tipo de directrices. El capitán simplemente leyó la autorización y luego seleccionó Igari como el punto de referencia activo en la computadora de gestión de vuelo. El primer oficial entonces lo habría verificado, le habría dicho que ejecutara la ruta y luego seleccionó el nivel de vuelo 180 en el panel de control de modo para que el capitán lo verificara tal como lo habrían hecho miles de veces antes. En esta etapa del vuelo, todo seguía completamente normal, y cuando escuchas las cintas del control de tráfico aéreo, el tono de voz del capitán es completamente relajado y rutinario. La aeronave continuó su ascenso hacia Igari y eventualmente cambiaron a la siguiente frecuencia, radar Lumpur, en la frecuencia 132.6. Este iba a ser el controlador que los cuidaría hasta que llegaran a Igari y el límite del FIR hacia Vietnam. El capitán leyó este traspaso de nuevo, más o menos exactamente como debería al confirmar la nueva frecuencia y dar su señal de llamada de nuevo, algo completamente normal. Al llamar al nuevo controlador de área, les dijeron que podían continuar su ascenso hasta el nivel de vuelo 250, lo cual leyeron de nuevo. 3 minutos después recibieron autorización para ascender al nivel de crucero solicitado, nivel de vuelo 350. A medida que el vuelo 370 avanzaba hacia el noreste, todavía eran completamente visibles en el radar para todas las unidades de control de tráfico aéreo involucradas, y aquí probablemente sea un buen momento para comenzar a explicar un poco sobre los radares en general. Hay dos tipos diferentes de radar a tener en cuenta para este episodio. Radar primario, que también se conoce como radar crudo, y radar secundario. Bajo circunstancias normales, el tráfico aéreo comercial siempre utiliza ambos, pero el radar secundario es el que proporciona la mayoría de la información. Depende de un pequeño transmisor de radio conocido como transpondedor a bordo de la aeronave, y este transpondedor será identificado por un código numérico de 4 letras y números del 0 al 7. Ese fue el código que el primer oficial recibió antes como parte de la autorización de salida. Actualmente hay 2 transpondedores en la aeronave, y cuando los pilotos activan el primero, este envía al control de tráfico información como posición, altitud, velocidad e incluso selecciones del panel de control de modo en ciertos casos. Los transpondedores también se comunican con otros tráficos y por lo tanto permiten maniobras del TCAS, y son estos transpondedores los que hacen que aplicaciones como Flight Radar 24 funcionen, ya que cualquiera puede recoger las señales C, TD y B que transmiten. Pero lo clave que hay que recordar aquí es que los transpondedores están a bordo de la aeronave y sin ellos funcionando, el radar secundario no funcionará, ni tampoco esos sitios web o sistemas de alerta de tráfico y evitación de colisiones. Y esto nos lleva al radar primario, que es una invención que ha estado con nosotros durante mucho tiempo hasta ahora. En esencia, funciona con la simple idea de enviar un pulso de radio y luego medir cualquier onda que pueda golpear un objetivo y luego rebotar hacia el receptor. La dirección de la que provienen esas ondas de retorno dará una orientación hacia el objetivo. Claramente, esta tecnología se ha perfeccionado significativamente desde su invención, volviéndola mucho más compleja, pero captas la idea general. Este radar puede detectar objetos que no transmiten información voluntariamente, por lo que el ejército suele utilizarlo. Pero dada la naturaleza de las señales de radio de onda corta, este tipo de radar tiene un alcance bastante limitado y no puede rastrear muy bien y con precisión la altitud y la velocidad, algo que se volverá importante pronto. 1 minuto y 14 segundos después, el capitán del vuelo 370 de Malasia llamó al controlador del área de Lumpur para informarle que ahora estaban nivelados en el nivel de vuelo 300. El controlador reconoció esto, pero no era una llamada necesaria que el capitán tuviera que hacer. Fue más una cuestión de cortesía, pero aún podías escuchar por el sonido de su voz que estaba relajado cuando hizo esta llamada, por la forma en que su entonación bajó hacia el final.
A partir de aquí, siento que podemos ver la primera indicación de que algo está ligeramente fuera de orden. Ahora quiero dejar absolutamente claro que nada en el informe final ha destacado que lo que sea que sucedió comenzó tan temprano como aquí, pero yo personalmente reaccioné a algo que se mencionó brevemente en el informe. Verás, unos 7 minutos después de que el capitán informó que estaban nivelados en el nivel de vuelo 350, volvió a llamar e informó exactamente lo mismo. En el informe esto se destacó como anómalo, pero los expertos no creían que valiera la pena prestarle atención, pero yo no estoy de acuerdo. Verás, nosotros los pilotos tendemos a hacer estas llamadas extra por dos razones diferentes. La primera es que simplemente nos hemos olvidado de ello y por lo tanto llamamos de nuevo solo para estar seguros, pero como dije, esta no era una llamada obligatoria. La otra razón por la que lo hacemos es porque hemos estado alejados de la frecuencia durante un tiempo, tal vez porque hemos estado jugueteando con las radios o bajamos el volumen o algo más y solo queremos asegurarnos de que el control de tráfico aéreo no haya intentado llamarnos mientras estábamos fuera. Verás, si hacemos esa llamada de nuevo y el control de tráfico aéreo simplemente responde Roger o algo similar, entonces sabemos que no han intentado llamarnos porque si lo hubieran hecho, ahora repetirían cualquier otro mensaje que hubieran intentado enviar previamente. Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, hubo 7 minutos entre la primera llamada y la segunda llamada, lo que significa que algo podría haber sucedido para alejar al capitán de la radio entre esas llamadas. Lo otro a lo que reaccioné fue al tono de voz del capitán cuando hizo esa segunda llamada. De nuevo, los expertos en el informe dijeron que no podían detectar estrés en la voz de las grabaciones, pero lo que estoy escuchando es una clara diferencia en el tono entre la primera y la segunda llamada. En la primera, el capitán suena relajado con una clara disminución de la entonación hacia el final y en la segunda simplemente suena ocupado, como si estuviera trabajando en algo al mismo tiempo que está haciendo esa llamada. El sonido de la carga de trabajo es algo que escucho a menudo en el simulador, así como cuando estoy haciendo entrenamiento en el avión y por eso reaccioné a ello cuando lo escuché. De todos modos, como se esperaba, el controlador simplemente respondió con Malaysian 370. Ahora, esto no tiene que significar nada, y no quiero especular más sobre este detalle, pero pensé que valía la pena destacarlo dado lo que está a punto de suceder. Así que el avión continuó su ruta despejada hacia Igari y a los pocos minutos de esa última llamada del capitán, el ACARS envió su último mensaje de rutina completo vía SATCOM a la estación terrestre. Después de esto, habría un silencio total del sistema SATCOM del avión durante casi 1 hora y 17 minutos. Este detalle es súper importante porque nos dice mucho sobre lo que probablemente sucedió en la cabina de mando, pero volveré a eso pronto. A las 01 con 19 y 24 segundos, el controlador del área de Lumpur instruyó al vuelo 370 de Malaysian Airlines en contactar al control de Ho Chi Minh en la frecuencia 120.9. Malaysian 370 contacta a Ho Chi Minh 120.9. Buenas noches. Esto sucedió alrededor de 1 minuto antes de que el avión sobrevolara Igari, estando aún en espacio aéreo malayo, pero cerca de entrar a Vietnam. Y aquí es donde ocurrió la última transmisión de radio del vuelo 370 con el capitán simplemente respondiendo Buenas noches, Malasia 370. Ahora, para algunas personas, eso podría haber sonado como un adiós ominoso, pero lo que escuché fue, una vez más, que alguien estaba ocupado. Tan ocupado, de hecho, que no completó la lectura correctamente. Como mencioné antes, todas las frecuencias que se nos dan siempre deben ser leídas de nuevo para evitar errores, pero eso no se hizo en esta llamada. En cualquier caso, las cosas comenzaron a suceder muy rápidamente. 5 segundos después de que el avión pasó por Igari, la funcionalidad del modo S del transpondedor que proporcionaba información adicional se apagó abruptamente. Ahora, la única forma de apagar eso es girando la perilla del transpondedor en la cabina de Tarra a la posición de apagado de altitud.
Una falla técnica habría eliminado todas las señales por completo e inmediatamente, pero en este caso tardó otros 37 segundos para que el radar secundario volviera a desaparecer por completo, y cuando lo hizo, la aeronave dejó de seguir abruptamente la ruta planeada. Sabemos esto porque el radar primario registró el giro, y lo que registró fue que después del giro inicial a la derecha hacia un punto llamado Beetle, la aeronave ahora comenzó un giro a la izquierda casi de 180 grados en su lugar. Ahora Boeing intentó replicar este giro en el simulador, pero no pudieron coincidir el giro y los tiempos perfectamente. La única simulación cercana involucró un giro manual, implicando que el piloto automático fue desactivado. ¿Por qué? El piloto automático solo permite ciertos ángulos de inclinación, y este giro fue tan cerrado que se debió utilizar una inclinación mucho más pronunciada, al menos parcialmente, para lograrlo. La única conclusión razonable que se puede sacar de esto es que alguien había comenzado a interferir a propósito con la trayectoria del vuelo. El momento y lugar donde ocurrió tampoco parecen ser aleatorios. Higari era el punto justo antes de la frontera FIR entre Malasia y Vietnam, lo que significaba que el controlador de un nuevo país ahora estaría asumiendo la responsabilidad del vuelo. El controlador malayo, anteriormente responsable, había entregado la aeronave y probablemente no la vigilaba de cerca. Y el nuevo controlador de Ho Chi Minh probablemente esperaría hasta que la aeronave lo llamara antes de comenzar a prestarle mucha atención, que es exactamente lo que sucedió ahora. Dado esto, era el lugar perfecto para iniciar esta maniobra si la intención era intentar evitar la detección. Ahora podrías preguntar, ¿por qué desactivar el piloto automático? ¿Por qué no solo completar la vuelta? Bueno, justo al norte de Higari, Tailandia tiene algo conocido como una zona de identificación de defensa aérea, que en un gráfico de alto nivel aparece como dos líneas púrpuras paralelas punteadas. Como sugiere el nombre, el ejército tailandés estaría monitoreando cualquier tráfico que entre en esa zona y lo seguiría a menos que estuviera correctamente identificado, tuviera un transpondedor en funcionamiento y siguiera un plan de vuelo presentado. Al evitar cuidadosamente esa zona, quien quiera que estuviera ahora en control, también evitaría cualquier escrutinio directo del ejército tailandés, y dada la dirección en la que el avión estaba girando, es probable que cualquiera que estuviera mirando el radar primario asumiría que el avión simplemente estaba desviándose, aún bajo control malayo. Esta vuelta también posicionaría el avión entre esa zona de identificación de defensa aérea tailandesa y la vía aérea Mike 765, lo que evitaría cualquier tráfico opuesto. Esto nos muestra que quienquiera que estuviera ahora en control probablemente estaba muy bien versado en la estructura del espacio aéreo sobre esta área en particular, y que esto probablemente estaba muy bien planeado. Después de que se completó el giro en U, el avión continuó en una línea semi-recta hacia el suroeste, y un radiofaro omnidireccional conocido como Victor Papa Golf, cerca de Penang, en Malasia, mostró pequeñas desviaciones consistentes con un avión que se pilotea manualmente y no en piloto automático. Ahora, dado que estos ecos de radar solo se capturaron en el radar crudo, fue imposible obtener datos de velocidad o altitud confiables de ellos. Es posible que el avión descendiera ligeramente durante este segmento, tal vez para ganar una mayor velocidad verdadera de aire mientras sobrevolaba Malasia. Esta teoría fue corroborada aún más por el hecho de que un mástil móvil de Selco en la isla de Penang detectó brevemente una señal de teléfono móvil que luego se confirmó que provenía del teléfono del primer oficial. Este tipo de señales generalmente tienen un rango vertical máximo muy limitado, alrededor de 30.000 pies, y a menudo mucho más bajo que eso, pero dado que las condiciones atmosféricas tienen un gran impacto en el rango, es muy difícil especular aquí. Pero dado que apagar el teléfono móvil es un elemento de la lista de verificación en la mayoría de las aerolíneas, esto podría indicar que el primer oficial estaba intentando comunicarse aquí, pero nunca llegaron señales de llamada, y la señal solo se detectó durante un corto periodo de tiempo. Pero lo que realmente es intrigante durante este segmento del vuelo es otro sistema del que ya hemos hablado un poco, que es el sistema SATCOM. Verás, SATCOM envía interrogatorios regulares cada hora si no se está transmitiendo otra información.
Y cuando la estación con base en tierra intentó enlazar un mensaje del sistema ACARS a las 2 de la mañana con 3 minutos, no recibió ningún reconocimiento de vuelta del SATCOM del avión. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si el sistema ACARS simplemente se apagó o falló, el enlace aún tendría lugar. Solo comunicaría el hecho de que el sistema ACARS no estaba funcionando, y si el sistema se desconectó manualmente desde la cabina, esto también se mostraría en ese registro. Y porque nada de eso sucedió, la razón más probable para esta pérdida de SATCOM fue un fallo de energía en el sistema mismo. Ahora, este sistema puede ser alimentado desde varios conductos eléctricos diferentes y desde la mayoría de las fuentes de energía redundantes del avión, por lo que este hecho ha llevado a algunos pilotos increíblemente experimentados de Boeing 777, cuyo excelente trabajo estaré enlazando en la descripción, por cierto, a creer que quien estuviera a cargo del avión después de ese giro inicial debe haber apagado manualmente todas esas fuentes. Esto se puede hacer deseleccionando tanto los generadores primarios como los de respaldo de sus conductos utilizando los botones en el panel superior. Después de eso, el avión intentaría arrancar automáticamente la unidad de potencia auxiliar para reemplazar esos sistemas, por lo que la persona a cargo tendría que encender y apagar el interruptor de la unidad de potencia auxiliar para evitar ese arranque automático. Si eso sucediera, entonces activaría la turbina de aire de embestida, la rata, ya sea manualmente o automáticamente, y comenzaría a proporcionar energía eléctrica para los sistemas más críticos, como las pantallas de vuelo primarias, las pantallas de navegación y el equipo de navegación, pero no el piloto automático. El movimiento hidráulico de los controles de vuelo no sería un problema, ya que ambos motores seguían funcionando y proporcionando hidráulica, por lo que la maniobra manual del avión funcionaría perfectamente. Evidentemente, eliminar las fuentes primarias de energía de esta forma apagaría todo en el avión, excepto la iluminación de emergencia, lo que dificultaría mucho las cosas para la tripulación y los pasajeros. Y mientras estamos en el tema de los pasajeros y la tripulación, quiero señalar aquí que no tenemos idea de lo que realmente les sucedió. Algunas teorías han sugerido que quien estuviera a cargo podría haber despresurizado la cabina para hacer que todos se sentaran y mantenerlos bajo control. Esto se puede hacer abriendo manualmente las válvulas de salida mientras el aire acondicionado sigue funcionando. Mantener el aire acondicionado funcionando proporcionaría calefacción y haría soportable la temperatura en la cabina, evitando que se vuelva extremadamente fría rápidamente. Luego se desplegarían las máscaras de oxígeno para los pasajeros en la parte trasera, pero los generadores de oxígeno en el 777 durarían aproximadamente solo unos 22 minutos. Pero el cilindro de oxígeno que se proporciona en la cabina de la tripulación duraría un total de 27 horas en caso de que solo una persona lo esté utilizando y, como mencioné antes, se había recargado justo esa misma mañana. Esto significa que si la cabina se mantuviera sin presurizar y sin descender, los pasajeros quedarían completamente incapacitados una vez que el generador de oxígeno dejara de funcionar. Pero quienquiera que todavía estuviera en la cabina podría seguir operando sin problemas. El tiempo de conciencia útil a 35.000 pies es de aproximadamente 1 minuto, extendiéndose a unos pocos minutos a 30.000 pies. Y cualquier persona sometida a esas altitudes sin oxígeno suplementario no podría, después de eso, tomar ninguna decisión racional y pronto perdería la conciencia. Después de eso, si no se proporcionara oxígeno, pasarían otros 20 minutos aproximadamente hasta que ocurriera la muerte. Pero como dije antes, no sabemos si esto en realidad sucedió y no sabremos más hasta que se encuentre el avión. Por eso es tan importante que continuemos la búsqueda. Ahora, pilotear un avión manualmente a estas altitudes, posiblemente usando una máscara de oxígeno y disponiendo solo de una navegación rudimentaria, sería bastante agotador y probablemente por eso las imágenes del radar mostraban estas pequeñas variaciones de rumbo. De todos modos, en esta etapa, tanto el radar civil como el militar continuaron rastreando el avión mientras seguía su camino al sur de Penang, donde comenzó a girar a la derecha a través del estrecho de Malaca. Hubo lapsos temporales en la cobertura del radar, pero en general pintó una imagen bastante clara de un avión volando de manera controlada y no de manera aleatoria.
Entonces, ¿por qué no se interceptó o rastreó más de cerca el avión? Bueno, esto se debió a una combinación de factores y malentendidos entre las diferentes unidades de control de tráfico aéreo y los controladores de operaciones en la sede de Malaysia Airlines. Cuando el avión desapareció por primera vez del radar, pasaron alrededor de 20 minutos antes de que el controlador de Ho Chi Minh llamara al controlador malayo para preguntar dónde estaba realmente el avión. Ahora, esto fue significativamente más largo que los 5 minutos estándar que debería tomar antes de enviar una consulta. Pero, como mencioné antes, esto ocurrió en una intersección entre dos países diferentes en medio de la noche, por lo que es probable que los controladores simplemente estuvieran lidiando con otro tráfico y no monitorearan las tiras demasiado de cerca. Cuando el controlador malayo, que todavía era técnicamente responsable del vuelo, se enteró del avión desaparecido, finalmente se puso en contacto con Malaysian Airlines, quienes confirmaron que podían ver el avión volando a través de Camboya. Esto implicaba que los controladores aéreos empezaron a contactar a sus colegas en la ruta estimada del avión para intentar comunicarse con ellos. Y esto, a su vez, significaba en cambio que ninguno de ellos vio el solitario y débil eco de radar que se dirigía hacia el suroeste. Se descubrió más tarde que el software de seguimiento de Malaysian Airlines estaba basando la posición del avión en predicciones cuando no recibía ningún dato real, y eso es lo que había causado esa confusión inicial. Ahora, el ejército sí vio al avión girar a la izquierda después de Igari, pero como no estaba violando ningún nuevo espacio aéreo, asumieron que era simplemente un giro aéreo normal y no emitieron más alarmas ni enviaron a nadie a interceptar. Más tarde, con las repeticiones de radar, se aclaró el verdadero camino del MH370. Después de que el avión giró a la derecha hacia el noroeste, parecía que se dirigía hacia un punto de referencia llamado Vampi. En esta etapa, el sistema SATCOM aún no estaba conectado, lo que sugiere que el avión volaba con potencia degradada, posiblemente solo con la turbina de aire de embestida como fuente de energía. Sin embargo, incluso en ese caso, la navegación no sería un problema. El radiofaro omnidireccional VHF de Víctor Papa Golf aún estaba en rango, lo que permitía que el avión usara la navegación de datos brutos para encontrar Vampi, y el punto de referencia también podía mostrarse en la pantalla de navegación, por lo que el piloto simplemente podría dirigirse hacia él. Pronto se pasó Vampi, y el eco de radar, ahora cada vez más débil, continuó volando en la dirección general de la vía aérea Noviembre 571 hacia otro punto de referencia llamado Mekar. Y poco después de eso, el avión pasó ligeramente al sur de ese punto de referencia a la hora 02 con 22 y 12 segundos, momento en el que todas las trazas del vuelo en los radares convencionales desaparecieron por completo. Ahora bien, existe una posibilidad real de que los radares militares estuvieran captando señales de esta aeronave durante más tiempo, pero no hemos visto que se presente ninguna información de este tipo, dada la sensibilidad en torno a mostrar capacidades militares o las posiciones de los radares móviles. Entonces, esto significa que a partir de este punto entramos en lo desconocido, y con eso viene la especulación o hipótesis que todos saben que intento evitar en este canal. Entonces, enfoquémonos en lo que sabemos con certeza. Para seguir rastreando estos aviones, los investigadores, la comunidad científica y varias empresas comerciales tuvieron que comenzar a utilizar cualquier data completamente nueva que habían recibido. Y un gran ejemplo de esto es la data de Inmarsat. Inmarsat es una empresa que brinda servicios de comunicación por satélite y a través de sus satélites operaba el sistema SATCOM para el sistema de comunicación ACARS de la aeronave. Las señales que estos satélites estaban enviando nunca fueron diseñadas para rastrear aviones, pero dado que hubo señales intercambiadas con el vuelo MH370, esas señales podrían proporcionar ingeniería inversa como un indicador de posición singular crudo cada vez que aparecían. La forma en que se hizo esto fue básicamente imitando ciertas partes del sistema GPS. Cada satélite GPS es un dispositivo de tiempo preciso. Cuando un dispositivo en la Tierra, como tu teléfono o un Boeing 777 se conecta a uno de ellos, el satélite GPS transmite una señal que indica su ubicación y la hora exacta en ese momento. Esa señal viaja a la velocidad de la luz, lo que toma cierto tiempo para llegar a tu dispositivo.
Ese tiempo se mide para determinar qué tan lejos estás de ese satélite GPS y con la posición del satélite y tu distancia de él, podemos determinar que estás en algún lugar a lo largo del radio de un círculo. Tu dispositivo se conectará a varios satélites, cada uno dibujando su propio círculo. Donde todos estos círculos se encuentren, ahí es donde estás ubicado. En el caso de los datos de Inmarsat, esta misma técnica también podría ser utilizada. Cada vez que el avión se conectaba al satélite utilizando el sistema SATCOM, se registraba el tiempo que su sistema tardaba en responder a las señales del satélite. Lo mismo sucedió a intervalos regulares cuando el satélite verificaba que el avión aún estaba conectado y cada una de estas conexiones, 7 en total, son los famosos apretones de manos que se informaron básicamente en todas partes. Entonces, cada uno de esos apretones podría utilizarse para ubicar el avión desaparecido en algún punto a lo largo de un círculo, en un momento específico. Y ese proceso de definir un círculo o arco se llama desfase de tiempo de ráfaga, o DTO. Pero esta no fue la única información que las señales de Inmarsat podían proporcionar. Los analistas también podrían recoger otro valor en la señal, algo conocido como desfase de frecuencia de ráfaga o DFR. El DFR proporcionaba información que podría ayudar a los investigadores a determinar cómo se movía la aeronave en relación con el satélite. Como su nombre lo sugiere, implicaba estudiar las frecuencias reales de la señal que el satélite recibía y luego cómo diferían de las frecuencias esperadas. Piensa en esto como la forma en que la sirena de una ambulancia parece cambiar su tono mientras se acerca y luego pasa junto a ti. Cuando se acerca a ti, las ondas sonoras son más densas, lo que produce una frecuencia más alta, y después de que pasa junto a ti, las ondas sonoras se separan más, dando al tono una frecuencia más baja. Esto se llama el efecto Doppler o el cambio Doppler. Y los radares primarios también lo utilizan de la misma manera para determinar, por ejemplo, la velocidad de una aeronave. Ahora, por supuesto, estoy simplificando un poco estos conceptos aquí, pero en el caso de MH370, dado que estas señales entre la aeronave y el satélite viajaron principalmente verticalmente, el desplazamiento de frecuencia de ráfaga o DFR se utilizó en su lugar para ayudar a los investigadores a determinar si la aeronave estaba ascendiendo o descendiendo. Ahora, aquellos de ustedes que han estado prestando atención habrán notado que he dicho que el sistema SATCOM no estaba funcionando. ¿Cómo es que los analistas de Inmarsat podrían obtener estos apretones de manos? Bueno, aquí es donde llegamos a un desarrollo realmente interesante que ocurrió a las 02 con 25 y 27 segundos. Entonces, de repente, el sistema SATCOM previamente no reactivo del MH370 volvió a la vida y comenzó a enviar una solicitud de inicio de sesión al satélite. Esto se referiría más tarde como el primer arco. Esto ocurrió casi exactamente una hora después de que el avión había completado su giro después de Igari. Y lo interesante es que el valor de desplazamiento de la frecuencia de ráfaga en este primer arco se consideró poco confiable debido a un error de frecuencia bastante grande. ¿Y entonces qué es lo que hace que eso sea tan interesante? Bueno, resulta que los cristales de cuarzo utilizados en los transmisores de SATCOM necesitaban mantenerse a una temperatura constante para evitar grandes oscilaciones de frecuencia. Esto se logró con la ayuda de algo conocido como un oscilador de cristal controlado por horno, que básicamente era un controlador de temperatura y necesitaba tiempo para calentarse después de una interrupción de energía prolongada. Por lo tanto, es probable que no haya alcanzado la temperatura correcta en este punto cuando se envió el primer mensaje de inicio de sesión. De ahí el error en el desfase de la frecuencia de ráfaga. Y así es como sabemos que es probable que la aeronave estuviera apagada hasta justo antes de este punto. La ciencia es verdaderamente asombrosa. Ahora, este primer arco también carecía de un vuelo válido y una identificación de la empresa, que el avión había transmitido correctamente antes. No podemos saber esto con seguridad, pero si la energía del avión se hubiera restaurado manualmente en este punto, entonces la persona al mando probablemente también sabría que el sistema SATCOM pronto se iniciaría y comenzaría a enviar datos, por lo que para permanecer oculto tendría que entrar manualmente en la pantalla multifuncional y desactivar todas las comunicaciones a través de la página del administrador de comunicaciones antes de que la unidad de SATCOM se volviera completamente operativa. Si se hizo de esta manera, esto también borraría la información del vuelo y de la empresa, que es exactamente lo que también mostraban los datos. Así que puedes ver
Aunque no se envió ningún dato en realidad, con mucha ingeniosidad, las señales mismas nos pueden decir bastante sobre lo que probablemente estaba sucediendo. También sabemos, por ejemplo, que el sistema de navegación estaba funcionando debido a la antena que el sistema SATCOM estaba usando cuando comenzó a transmitir. Como dije, asombroso. Según los datos de Inmarsat, sabemos que el avión voló lo suficiente para permitir un total de 7 apretones de manos, siendo el primero y el último solicitudes de inicio de sesión enviadas por el propio avión. Como se mencionó, estas solicitudes de inicio de sesión probablemente se debieron a interrupciones de energía, siendo la última causada por la falta de combustible de uno o ambos motores después de que el avión voló durante aproximadamente 7 horas y 35 minutos. El último arco se registró a las 08:19 minutos, hora de Malasia, lo que coincide con la resistencia estimada del avión según el combustible registrado. Estos apretones de manos ocurrieron aproximadamente cada hora, ya que el sistema estaba configurado para enviar un PIN cada hora, a menos que se iniciaran otras actividades de comunicación por satélite. 2 de los apretones de manos fueron causados por llamadas satelitales desde el centro de operaciones de Malaysian Airlines que llegaron a la cabina, pero quedaron sin respuesta. Aún así, reiniciaron el tiempo cada hora de los otros apretones de manos, y esa es la razón por la cual estos 7 apretones de manos no ocurrieron en los mismos intervalos de una hora. Pero por supuesto, ahora tenemos un enorme problema. Todos los datos de Inmarsat provenían de un solo satélite. Los arcos creados por estos 7 apretones de manos crearon múltiples rutas posibles que el avión podría haber volado y, por lo tanto, una enorme área de búsqueda potencial. Varios pilotos e investigadores enormemente competentes han propuesto escenarios muy plausibles sobre cómo el avión debió de haber volado después de esa última posición de radar para alinearse con todos esos 7 apretones de manos y evitar la detección. Casi todos están de acuerdo en que la ruta más probable incluye un giro anteriormente desde la costa noroeste, alrededor del área de un punto de referencia llamado Nilam, hacia un curso más suroeste. Esto lo llevaría más allá de la punta norte de Indonesia, cerca de Banda Aceh, y en algún momento después de eso podría haber elegido un curso directamente hacia el sur del Océano Índico Meridional. Ahora enlazaré con un increíble trabajo de investigación realizado por el capitán Patrick Bleley y Jean-Luc Merchant en la descripción de este video, que presenta una ruta final muy plausible. Pero lo que realmente quiero hacer ahora es también considerar la posibilidad de que en realidad pueda haber más evidencia física de dónde terminó este avión finalmente. Todas las pruebas que les he presentado hasta ahora apuntan a una acción deliberada de alguien a bordo con conocimientos expertos del avión, sus sistemas y el espacio aéreo por el que volaba. Pero una pregunta que me ha estado molestando es: si alguien que obviamente ha planeado esto tan a fondo para evitar la detección llevaría el avión hasta este punto y luego simplemente giraría el avión hacia el sur y esperaría varias horas hasta que se quedara sin combustible? Parece un poco improbable dado lo activa que esta persona estuvo durante esas partes iniciales de la maniobra, y no me sorprendería si continuara siendo tan activo hasta el final, pero nuevamente esto será difícil de probar sin más evidencia física. Y ahora parece que podríamos tener justo eso. Verás, en el año 2008, un astrofísico estadounidense llamado Joseph Houghton Taylor Jr. comenzó a trabajar en algo llamado el Protocolo de Reporte de Propagación de Señales Débiles, o WHISPER por sus siglas en inglés. Este investigador había recibido el Premio Nobel de Física en 1993 por su trabajo en pulsares, pero también era un entusiasta aficionado a la radio. WHISPER es un protocolo para transmisiones de radio de baja potencia que explora cómo las transmisiones de baja, media y alta frecuencia se propagan a grandes distancias, y Taylor diseñó un software de computadora que se utilizó para analizar estas señales. Cuando estas señales se mueven a grandes distancias, a veces se dispersan cuando chocan con obstáculos en su camino, y esto causa pequeñas anomalías en la intensidad de la señal. Esto era interesante para los radioaficionados porque a veces podían usar esos obstáculos para mejorar la recepción general, y, crucialmente, una característica en el protocolo WHISPER es que la recepción de miles de estas señales ha sido subida a una base de datos compartida y almacenada desde el año 2008.
Ahora, quiero ser absolutamente claro aquí y decir que Taylor nunca diseñó el protocolo Whisper para ser utilizado en el seguimiento de aviones, ni siquiera pensó que era posible, pero en el año 2021, un ingeniero de sistemas de aviación llamado Richard Godfrey comenzó a explorar la posibilidad de usar la base de datos del protocolo Whisper junto con algoritmos para buscar anomalías en muchas de las transmisiones simultáneas, siendo una especie de radar primario. Teóricamente, si conoces la ubicación exacta del transmisor y el receptor, junto con la hora del día y alrededor de otro millón de factores, podría haber una posibilidad de usar pequeñas anomalías concurrentes en varias de estas señales para rastrear algo como un avión. Y lo que es realmente genial de esta tecnología es que toma muestras de miles de señales cada 2 minutos, lo que potencialmente podría darnos mucha más información de la que teníamos antes. Godfrey entendió esto y desde el 2021 hasta el día de hoy, él y sus colegas, el Dr. Hannes Coetze y el profesor Simon Maskell, han estado tratando de analizar esta base de datos para intentar encontrar rastros del MH370 y en un informe publicado el 31 de agosto de 2023 afirman que han hecho precisamente eso. Una vez más, este video no aborda si es que esta tecnología es realmente aplicable o no. Pero lo que encuentro fascinante aquí es que se basa en datos almacenados verificables. Entonces, al igual que con el ADN, que no se pudo utilizar mucho durante los primeros años, pero desde entonces ha sido refinada con una precisión increíble, tal vez realmente haya algo oculto dentro de estas señales. Los datos de rastreo de este equipo ya han mejorado significativamente desde sus primeros resultados a medida que sus algoritmos han estado evolucionando, y este último informe cuenta una historia bastante fascinante. Inicialmente, los datos de Whisper coincidían bien con la información de radar existente, hasta justo antes de Bumpy, donde indicaba que el avión hizo un giro hacia una dirección más occidental. Luego se paralelizó con la pista asumida en un curso ligeramente más al sur de lo indicado por el radar crudo, y esto podría ser debido a la imprecisión inherente de la tecnología o la misma del radar, que en ese punto estaba muy en el límite de su rango efectivo. En cualquier caso, la pista de Whisper continuó hacia el noroeste, donde interceptó exactamente el primer arco de Inmarsat a las 02.28 y 15 segundos. Los datos luego indican que la aeronave continuó hacia un punto conocido como Sanop, después de lo cual hizo un giro a la izquierda hacia Urdam, muy cerca de lo que otros expertos predijeron que la aeronave debió haber hecho para continuar evitando radares militares y un escrutinio adicional por parte de control de tráfico aéreo. Ahora, no entraré en todos los detalles de la ruta que indicaban los datos de Whisper, pero quiero resaltar algunas cosas importantes. Estos datos apuntaban a una ruta que no era completamente recta hacia el Océano Índico Sur. En cambio, mostraba una serie de giros, cada uno de los cuales apuntaba hacia un punto de referencia existente, pero nunca en la misma ruta aérea. Esto concuerda con una aeronave que aún era piloteada, pero de forma planificada para evitar interferencias con las rutas aéreas existentes donde podría haber conflictos de tráfico. Recuerda, no se vería en el sistema TICAS ni quienquiera que estuviera volándolo podría ver otro tráfico. Si la intención era no ser detectado, este tipo de comportamiento tendría mucho sentido, ya que su destino final sería muy difícil de predecir en caso de que estuviera siendo monitoreado parcialmente. Los datos de Whisper también sugerían que la aeronave disminuyó ligeramente su velocidad durante 2 intervalos diferentes de su irregular vuelo hacia el sur, lo que posiblemente podría significar ascensos escalonados. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el hecho de que los datos de Whisper correspondían casi perfectamente con todos los 7 arcos de Inmarsat, que son datos que nadie realmente está disputando. Hacia el final del vuelo, la posición de Whisper también indicó algo muy extraño, porque parecía que la aeronave comenzó a volar en un patrón de figura 8 entre el sexto y el séptimo arco, que habría sido cuando se predecía que la aeronave se estaba quedando sin combustible. La aeronave no haría eso por sí misma porque el sistema de compensación del timón en el Boeing 777 está diseñado para compensar el empuje asimétrico después de un fallo del motor, por lo que si este patrón fue realmente volado, debe haber sido un acto deliberado por parte de quien estaba al mando. Ahora es muy difícil especular sobre por qué alguien haría algo así, pero en ese momento habría sido de día en esa área y el clima estaba despejado.
por lo que es posible que esto se hizo para buscar barcos en la zona cercana como una garantía de que el lugar de descanso final del avión no sería visto. El DFR de los datos de Inmarsat sugirió que el avión podría haber descendido hasta 14.500 pies por minuto durante el último arco desde inicio de sesión, pero eso no implica necesariamente que se haya estrellado directamente en el mar. En cambio, nuevamente, según el excelente informe del capitán Blely y Jean-Luc Merchant, existe la posibilidad de que el motor derecho se apagara debido a la falta de combustible y que esto llevó a la persona a cargo a iniciar la unidad de potencia auxiliar y abrir la válvula de llenado cruzado para maximizar el uso del combustible restante. El tubo de la unidad de potencia auxiliar se encuentra un poco más bajo en el tanque que los motores, por lo que tiene un poco más de acceso a todo el combustible disponible, y la persona al mando podría haber apagado el motor restante manualmente para maximizar el uso de la unidad de potencia auxiliar, lo que habría dado acceso a todos los controles y sistemas de vuelo durante el mayor tiempo posible. Y también habría permitido extender los flaps, lo que no sería posible sin que estuviera funcionando al menos un motor o la unidad de potencia auxiliar. Cuando se completó el último inicio de sesión de Inmarsat, faltaba información, por ejemplo, del sistema de entretenimiento en vuelo, lo cual es lógico si el avión estaba siendo alimentado solo por la unidad de potencia auxiliar, ya que varios sistemas como el sistema de entretenimiento en vuelo se habrían eliminado para priorizar otros sistemas más importantes. Según los cálculos del capitán Blely, el avión podría haber terminado muy cerca del séptimo arco si hubiera estado en una caída rápida o hasta 67 millas náuticas más al sur si el avión fue volado para maximizar su planeo y tocó tierra con los flaps seleccionados a 30 grados. Los datos de Whisper indicaron una última posición posible a las 08 con 19:37 segundos y posteriormente no se hallaron más anomalías correlacionadas. Sabemos que el avión se estrelló en el océano en o cerca del área ya buscada porque se han encontrado partes internas y externas del avión. El fragmento de escombros confirmado proviene de un flaperón del ala derecha, así como de otros múltiples componentes que con casi toda la seguridad provienen del MH370. Todos esos fragmentos han sido arrastrados a lo largo de las costas del este de África y las islas alrededor por corrientes que pueden rastrearse hasta esta área general. Y dado que algunos de los escombros encontrados provienen del interior de la aeronave, es probable que se desintegró al impactar. Este trágico evento ya ha resultado en mejoras en el rastreo de aviones comerciales sobre océanos, mayor duración de transmisores de localización de emergencia y mejores procedimientos de control de tráfico aéreo para seguir aviones. Pero no podemos dar esto por concluido hasta que realmente encuentre el naufragio. De nuevo, por esto es que creé este video. Enlazadas aquí abajo en la descripción se encuentran dos teorías diferentes que delinean dos nuevas áreas de búsqueda fuera de las ya buscadas en el esfuerzo de búsqueda más grande en la historia de la aviación. Una de esas teorías se basa en la habilidad y conocimiento de dos capitanes veteranos del 777 y la otra en una nueva aplicación discutida en los datos de radio existentes, pero datos que recientemente se ha demostrado que siguen funcionando en vuelos de otras áreas. No estoy aquí para juzgar qué está bien o qué está mal. Lo único que quiero lograr es reanudar la búsqueda por el bien de las familias que quedaron atrás. Así que aquí hay dos áreas nuevas que son relativamente pequeñas para buscar. Por favor, saquen sus barcos y vamos a llegar al fondo de esto.